preguntarles si pudieron leer las fichas ya de, como se llama, las tres primeras fichas que habíamos propuesto la lectura, ¿no? Y sobre todo, digamos, me interesaría que hagamos eje en tres grandes problemas, ¿no? Que yo creo que con Natacha vamos a coincidir que serían como tres de los, podríamos decir así, tres de los grandes, digamos, cuestionamientos o tres de los grandes problemas que está enfrentando el seminario, ¿no? El primer tema es dejar de pensar en el espectador solamente como un receptor, ¿no? Que creo que ese es un eje muy importante. La idea de pensar al espectador como sujeto complejo, como lo que nosotros llamaríamos espectador real, ¿no? Pero también como sujeto de derechos, ¿no? O sea, como un sujeto vinculado a digamos, a una posible identificación comunitaria y defensa de intereses, de derechos, de posibilidades de construcción colectiva, ¿no? Me refiero a el espectador como sujeto de derechos, por ejemplo, en la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro, ¿no? La AETAE, ¿no? En segundo lugar, que creo que es el otro gran tema, es el tema de la posibilidad de pensar al espectador dentro de una tipología mucho más amplia, que es esta tipología de espectador real, espectador histórico, espectador implícito, explícito, ¿no? Lo cual nos despliega un campo de investigación muy interesante porque, digamos, prácticamente sobre todos estos campos se ha trabajado nada, ¿no? Casi nada, digamos. Y habría un tercer campo muy interesante, no digo que sean los únicos, pero que son fuertes, que se abrió sobre todo en discusiones que venían antes de la pandemia, pero que la pandemia puso en primer plano, y es pensar un espectador convivial, un espectador tecnovivial y un espectador liminal, ¿no? Que es esta famosa discusión de si estamos viendo en casa por la pantallita, digamos, una transmisión de teatro, estaríamos teniendo la praxis del espectador teatral o sería en realidad otro tipo de praxis, ¿no? Y no sería solo la pregunta por la praxis, sino también por el acontecimiento, por el orden de experiencia, por las políticas, por los lenguajes, las epistemologías, ¿no? Las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá tendríamos como tres grandes preguntas. Yo no sé si pudieron leer un poquitito en la ficha 1 la propuesta teórica que hacemos respecto de lo que sería el acontecimiento teatral, ¿no? Y el lugar que tendría el espectador, según esa definición, dentro del acontecimiento teatral. ¿Se acuerdan que proponemos un concepto que es el de teatro matriz, ¿no? Que decimos es una matriz cultural muy fuerte, muy poderosa, cuyo origen es ancestral, realmente no podemos fijarlo, ¿no? Porque algunos dicen que empezó con el bailarín, otros que empezó con el rito, otros que empezó con los narradores, otro con los que empiezan a hacer mímesis con su cuerpo, ¿no? Lo que dice Eli Rosic de la poligénesis, ¿no? Del teatro como medio imaginístico. Y por otro lado, digamos, estaría entonces dentro de ese orden de acontecimientos, hablaríamos de un espectador convivial y veríamos otras formas de expectación en la televisión, en el cine, en el video, en la radio, que nosotros, y también en el mundo digital, que nosotros llamaríamos, digamos, tecnovivial, ¿no? La diferencia entre convivio y tecnovivio, la cátedra propondría que es muy importante para poder observar distintos tipos de experiencia, distintas formas tecnológicas, distintas políticas, ¿no? Distintas epistemologías, porque no es lo mismo, por ejemplo, pensar la reunión de dos cuerpos en el espacio físico que pensar la reunión de dos cuerpos intermediados por la nube, ¿no? Por una empresa que genera una conexión de telecomunicaciones, ¿no? Y entonces aparece ahí un tema muy interesante, creo yo, y es que
la pregunta no solo es por las diferencias, sino por lo que tienen en común, ¿no? Esto que hablábamos del acontecimiento teatral como acontecimiento convivial, el acontecimiento, por ejemplo, cinematográfico como acontecimiento tecnovivial, ¿no? Yo me reúno con otros espectadores, pero no me reúno con Marilyn Monroe, digamos. Lo que me llega es un signo incluso de una persona que ya no vive, ¿no? Y luego estaría digamos, esto que llamaríamos la construcción de un espectador liminal entre convivio y tecnovivio, que es cada vez más fuerte, más frecuente, ¿no? Pero me encantaría si tienen ganas que discutamos un poquito esta cuestión, que creo es una cuestión sumamente interesante, porque va al riñón de lo que nosotros estaríamos dispuestos a considerar, digamos, en la teoría de nuestros espectadores, ¿no? Es decir, la gran pregunta sería, si yo estoy viendo un video de teatro, por ejemplo, o estoy viendo una transmisión por streaming a través del Zoom o a través de una pantalla, ¿no? Digamos, una forma, por ejemplo, de telecomunicación. ¿Podríamos hablar de un espectador, digamos, coincidente con el espectador convivial, por ejemplo, o podríamos observar diferencias, ¿no? La gran pregunta que hace Aristóteles en su libro Metafísica, en el libro 10, donde Aristóteles plantea esta distinción tan interesante de género próximo y diferencia específica, ¿no? Es decir, el género próximo sería que en el convivio, en el tecnovivio y en la liminalidad entre convivio y tecnovivio, en los tres casos hay expectación. Ahora, la pregunta ¿es el mismo tipo de expectación? ¿Tiene las mismas características esa expectación? ¿O podríamos hablar justamente de diferencias específicas, ¿no?, dentro de la experiencia espectatorial? Así que bueno, me gustaría, si les parece, que empecemos por ahí, porque sería el centro de la discusión de la ficha número 1. Y después, si les parece, lo conectamos con la ficha 2. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, plantear algo. No, yo pensaba esta relación a ver, porque me ha pasado de cursar materias de teatro justo en pandemia, donde teníamos que ver obras de teatro de manera virtual, que obviamente es una nueva forma de expectación, y pensaba también como la gran diferencia, esto un poco lo que vos planteabas, porque más allá de que nosotros estamos expectando, estamos viendo un acontecimiento teatral de forma virtual, ya hay un punto de vista que está muy marcado por la persona que está filmando el espectáculo. Que a diferencia de cuando nosotros estamos dentro del teatro, en este convivio, nosotros podemos elegir dónde hacer foco. Exacto. La diferencia, me parece, con el cine es que en el cine lo que estamos viendo es el punto de vista del director y sabemos que vamos a ver el punto de vista del director y después fuera de campo no hay nada. En el caso del teatro virtual, creo que la gran diferencia y lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar es que estamos viendo solamente un punto de vista y que están pasando cosas fuera, digamos, fuera de campo, fuera de lo que estamos viendo. Exacto. Y aparece un sujeto nuevo ahí, ¿no? Porque vieron que en los programas en lo que sería la ficha técnica del acontecimiento, digamos, tecnovivial, aparece el director, los actores, el escenógrafo, etcétera, y después aparece el director de cámaras, el director de fotografía, el que hizo una iluminación especial para la transmisión, digamos, los técnicos que colaboraron en todo el tema de la conexión. Es decir, aparece otro sujeto, ¿no? Eso me parece que es importante. No es solamente una mediación, ¿no? Como si uno pudiera pensarla como una especie de tránsito que quiere invisibilizarse, sino que aparece un nuevo sujeto que, como decís muy bien, Paula, está organizando la información que nos llega y por otro lado, que se propone como un sujeto artístico diferente, ¿no? Digo, no es lo mismo, por ejemplo, ir a ver
pues supongamos Hamlet con dirección de Peter Brook, a Le Bouffe du Nord, y sentado en una butaca percibiendo el espacio, el acontecimiento convivial, y otra cosa es ver la película que el propio Peter Brook filmó, digamos, donde aparece aparece un sujeto mucho más complejo, que es justamente el que hizo la filmación, el que se encargó de los montajes, el de la elección de los enmarques, y que, digamos, es un sujeto mucho más amplio que el sujeto del programa de mano de Hamlet, ¿no? Digamos, en Convivio, ¿no? Y creo Entonces, que hay otra cosita más, digamos, porque habría como una tercera complejidad, porque en pandemia no estarían existiendo solamente los espectáculos en convivio, los espectáculos en tecnovivio, sino modalidades híbridas como los espectáculos por streaming. Aquellos que tienen público y convivio en vivo y simultáneamente se transmiten por las redes. Y ahí pasa algo muy interesante con los espectadores que están en convivio, porque de alguna manera, sobre todo, por supuesto, a través del sonido, los aplausos, las risas, las toses o lo que fuese, son abducidos por el espectáculo. Digo, los espectadores que están viendo por pantalla tienen a los espectadores en convivio como una información más del espectáculo que están viendo, ¿no? Sí, me parece que ahí aparece una modalidad muy novedosa de vínculo entre dos tipos de espectadores diferentes que conviven en un mismo espectáculo. Y que ahora, Natacha, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, porque volviendo a la discusión con Aristóteles, ¿no? Esto de género próximo y diferencia específica, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, con los programas de televisión que se transmiten en vivo, digamos, y que tienen público digamos, convivial, ¿no? Que vieron que cada vez son más. Hay algo muy interesante de esa relación de transmisión de lo convivial desde lo tecnovivial, ¿no? Yo, por ejemplo, a ese tipo de espectáculo no lo llamaría, como se dice, liminal entre convivio y tecnovivio, porque hay espectadores que van a tener un vínculo eminentemente convivial y otros que no van a tener acceso a ese vínculo convivial. Exacto. Yo le llamaría liminal cuando tenemos, sí, la posibilidad desde el lugar del espectador de atravesar los dos espacios, ¿no? Las dos experiencias. Por ejemplo, creo que lo hablábamos la vez pasada con la cancha, ¿no? Con el fútbol, que era esto de estoy en convivio con Messi, pero al mismo tiempo lo estoy viendo a través de las cámaras, ¿no? Y al mismo tiempo estoy con la radio escuchando la transmisión de Víctor Hugo Morales, es decir, lo que tengo es al mismo tiempo, en el lugar del espectador, sería el cruce de las experiencias conviviales y tecnoviviales, ¿no? Lo otro, yo lo pensaba el otro día escuchándolo a Dolina, también con la radio, ¿no? Vieron que Dolina, no sé si lo han escuchado alguna vez, La venganza será terrible, está en la M750 esta hora, y es muy interesante porque él está en convivio, ¿no? De hecho, el convivio se transmite, pero mi relación, por más que me llegue información convivial, es una relación tecnovivial. Yo estoy en mi casa, de golpe se corta la transmisión y pierdo contacto, ¿no? Otra cosa sería si yo estuviera ahí y al mismo tiempo estuviera escuchando el programa por la radio, digamos, estuviera en convivio con Dolina y creo que tendríamos que hacer esa distinción, ¿no? Sí, por eso yo hablaba... Es lo que pasa... perdón. Hablaba de una modalidad híbrida. A mí me parece que a lo que se puede asemejar esto de, digamos, las distintas modalidades de espectadores con las transmisiones en streaming es algo mucho más cercano a, digamos, algunas propuestas teatrales que lo que hacen es incluir espectadores al interior del espectáculo, ¿no? Cual si los espectadores que están en vivo fueran abducidos por el espectáculo para aquellos que los están mirando por streaming. Claro, para nosotros lo recibimos eso como parte del lenguaje de transmisión, digamos. Exacto. Es decir, yo, por ejemplo, disfruto tanto de las risas de la gente celebrando los chistes de Dolina, por ejemplo, como del chiste de Dolina. Es más,
a veces hasta antes disfruto, no entendí el chiste todavía y ya lo estoy disfrutando porque veo el efecto que está produciendo, ¿no? Es un poco también lo de los paneles en la tele, ¿no? Que yo siento que ese tipo de transmisión se parece mucho más a la televisión en vivo o a la radio en vivo o a distintos fenómenos de telecomunicación en transmisión en vivo, digamos, que a lo que nosotros llamaríamos el acontecimiento de tipo convivial, ¿no? Ahora, está buena esta idea de la hibridez, pero yo no sé si podríamos hablar de una hibridez en términos de expectación. Me explico lo que quiero decir, que o estás en el estudio o estás en tu casa, ¿no? Viendo la transmisión. O sea, o estás con Dolina en Caras y Caretas o estás en tu casa escuchando el programa. Otra cosa sería si aparece un segundo dispositivo, digamos, que permite sí la conexión, por ejemplo, dentro del convivio, ¿no? Por ejemplo, esto, suponete, estar en Caras y Caretas con Dolina y estar escuchando la radio mientras se transmite el programa para ver ese cruce, digamos, ¿no? Pero yo lo que siento es que nos brinda mucha más información sobre la transmisión por streaming, la televisión, por ejemplo, el lenguaje televisivo que el acontecimiento del lenguaje teatral, ¿no? Cintia, ¿vos querías decir algo? No, pensaba en estos espectáculos que por ahí incluyen una pantalla donde pasa una cosa con los actores. Digo, uno está en convivio, uno ve algo que sucede con los actores y otra cosa pasa en la pantalla, o a veces los actores interrelacionan con la pantalla. Digo, ahí sería esto de lo híbrido con estas dos formas, de lo convivial y lo tecnovivial. Claro, para mí Esto sí. sería una forma de lo liminal. No sé cómo lo ven Natacha, pero para mí sí. Para mí ahí sí tendríamos una experiencia con un espesor. Yo lo llamaría, siguiendo a Lotman, lo llamaría heteroestructurado. Es decir, tengo al mismo tiempo un espesor de experiencia vinculado a lo convivial, un espesor de experiencia vinculado a lo tecnovivial, y al mismo tiempo una zona de cruce, de liminalidad, de extraña, de extraño no lugar, digamos, o de tercer lugar, ¿viste? Donde el convivio habla del tecnovivio y el tecnovivio habla del convivio. La única cosa que a mí siempre me llama la atención es que el convivio permite incluir las formas híbridas del tecnovivio, pero no al revés. Es decir, el tecnovivio, toda la información convivial la transforma en tecnovivial. Es decir, yo estoy recibiendo qué bien lo está pasando la gente en un lugar lejano, digamos, por un vínculo remoto, suponete los que están con Dolina, ¿no? Pero yo no estoy en convivio con ellos, ni tampoco estoy en convivio con Dolina. Hay algo de una mediación por la cual podríamos decir que hay un acontecimiento de lenguaje otro, ¿no? que implica otro tipo de experiencia que yo ahí no la llamaría liminal, yo la llamaría tecnovivial. Lo que pasa es que incluye una información o, digamos, incluye una zona del lenguaje vinculada a la experiencia convivial, pero de los otros, ¿no? Claro. Como cuando, ponele, a ver, sin ir más lejos, cuando uno mira, por ejemplo, un programa como el programa de Tinelli, ¿no? Que lo están haciendo en vivo además, ¿no? Es decir, y de pronto, suponete, estás viendo un cómico imitando, no sé, a Macri, ¿no? En el programa. Vos lo que estás viendo es actuación, es indudable que estás viendo actuación. Y también es indudable que hay convivio en el estudio, ¿no? de Canal 13. Pero al mismo tiempo también es indudable que vos estás recibiendo todo esto formateado por una estructura de lenguaje, por una forma de comunicación, digamos, por una mediación. Si no tuviera luz, si no tuviera conexión, si no tuviera cable, si no tuviera el aparato de televisión, yo no puedo estar, tendría que trasladarme a
digamos, acá Marina, Marina dice una cosa muy interesante, dice que un caso de liminalidad sería, y creo que es muy interesante, el de Otelo, ¿no? Marina, ¿lo querés decir vos? Creo que no tiene buena señal, por eso está sin Bueno, lo imagen digo y yo sin audio. entonces. Dale. Ella pone el acento en que en un determinado momento, Iago digamos, se graba a sí mismo y se proyecta a sí mismo con una cámara, digamos, de circuito cerrado, ¿no? Dentro del convivio teatral. Es decir, el actor que está en convivio empieza a actuar, digamos, para una cámara y lo vemos en convivio, actuar para la cámara y vemos al mismo tiempo la transmisión tecnovivial. Ahí tendríamos un caso de esto que llamaríamos liminalidad, ¿no? Porque es un caso muy raro de tensión entre lo convivial y lo tecnovivial, ¿no? Por ejemplo, una cosa que permite esa cámara es amplificar el rostro de Iago, ¿no? Y al mismo tiempo lo conecta con una cosa muy fuerte que me fascina de ese espectáculo, que es el tema de las fake news, ¿no? Es decir, leer a Iago como el primer gran fake newsero de la historia del teatro, ¿no? Porque es lo que hace es meterle en la cabeza a Otelo noticias falsas, ¿no? Entonces, cuando vos lo ves proyectado en el formato televisivo, digamos, tecnovivial, aparece muy claramente por ejemplo, esa conexión con las fake news, ¿no? Pero al mismo tiempo estás en convivio con el actor, es decir, ahí sí yo hablaría de un caso de liminalidad. Hay otro ejemplo, una cosa que me gustaría aclarar, esto, nosotros lo que estamos discutiendo son herramientas, no estamos de ninguna manera pretendiendo llegar a conclusiones cerradas, ni a un sistema cerrado de pensamiento, no. Sencillamente estamos discutiendo herramientas para ver cómo nos sirven para pensar casos, ¿no? Pero yo pensaba otro ejemplo que fue la transmisión de los persas, ¿no? De Esquilo desde Grecia, y una cosa era estar en convivio ahí en el teatro de Epidauro, ¿no? En Grecia, con el calor de la noche griega, porque estaban en pleno verano y con toda la euforia nacionalista de los griegos por el tema de los 2500 años de haberle ganado a los persas la batalla de Salamina. Y otra cosa era recibir esto desde casa, en Buenos Aires, que por momentos la transmisión se desfasaba, entonces vos veías la boca de los actores y el texto salía antes o salía después, ¿no? O esto que decía Paula, que de pronto yo quería tratar de ver qué estaba haciendo el músico y el maldito director de cámara nunca lo mostraba, ¿no? Entonces, al mismo tiempo una cosa hermosa, que es que de pronto mostraban las escrituras en el cuerpo de los actores, que seguro si yo estaba en la fila 32 del Epidauro no lo iba a ver, ¿no? Digo, muy interesante en ese sentido dos cuestiones, ¿no? Primero, no pretendemos cerrar la discusión, al contrario, instalar la discusión es lo que pretendemos. Y en segundo lugar, correrla de un problema de valores. No estamos diciendo que sea mejor, que sea peor, que sea más lindo, que sea más feo. No, esa no sería la discusión, digamos. No estaríamos haciendo un juicio de valor, sino por el contrario, estaríamos observando dinámicas de acontecimientos, políticas, lenguajes diferentes, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Sí, dale. Pensé en algo ahora que hablaban del convivio, del tecnovivio y de las obras que son transmitidas en vivo y la diferencia que hay cuando hacemos un espectáculo y no está transmitido en vivo y lo que se pasa al público y a los actores que están en la escena cuando saben que están siendo transmitidos. Pienso en la transteatralidad de ese evento, de saberse transmitido a otras personas que no están ahí. Claro, está eso, bueno. no sé. Sí, a ver si yo entendí bien, me parece que estás planteando el eje de si la transmisión es en vivo o es asincrónica, ¿no? Si es sincrónica o es asincrónica. Yo creo que
necesariamente cambia por lo menos la dinámica de los actores, ¿no? Y en el sentido de que digamos, si fue sincrónica y luego es asincrónica, sería una cosa, y otra cosa es hacer una producción que nunca es sincrónica, digamos, que está editada, con montaje, con selección, que se ensayó varias veces, como una película, ¿no? Que, por ejemplo, algunos videos de teatro, como los que está mostrando el Cervantes en este momento, están hechos así, ¿no? Yo creo que apareció ahí una mayor todavía dimensión de lo tecnovivial, ¿no? Que es el tema del montaje, ¿no? El tema de la grabado a varias cámaras y luego la opción de cómo ensamblar el lenguaje, ¿no? Es decir, creo que ahí apareció una discusión muy interesante, que es la discusión del video, ¿no? Que es cómo hacemos los montajes y la calidad de registro de nuestros videos, ¿no? Que es una cosa que la pandemia puso en evidencia, ¿no? Que vieron que todo el mundo al principio de la pandemia empezó a colgar materiales grabados y eran horribles, eran espantosos porque no se oían bien, estaban desenfocados, ¿no? Entonces yo pienso que habría que tener en cuenta ahí, digamos, tres grandes posibilidades, ¿no? Digamos, el sincrónico, que luego es asincrónico, ¿no? O sea, como posibilidad de acceder sincrónicamente o asincrónicamente, y luego el que nunca se plantea como sincrónico, sino ya directamente se propone como una elaboración asincrónica, ¿no? El caso de los videos del Cervantes, por ejemplo, ¿no? Con un trabajo de montaje, digamos, en el momento en que se graba con las cámaras, no se está transmitiendo, ¿no? Que me imagino que a los actores eso los debe afectar indudablemente, porque están trabajando para las cámaras solamente, pero no para la transmisión, ¿no? Y luego sí aparece todo este tema mucho más sutil de la luz, la edición. Incluso, por ejemplo, Jorge Suárez cuenta que varias de las escenas justamente de esa grabación se hicieron varias veces, ¿no? Como si estuviéramos en un set de cine o en un set de televisión asincrónico, ¿no? Pero más allá que eso, pienso que saberse grabado y transmitido en vivo hace algo con los actores. Es diferente del pacto que tienen los actores y los espectadores solamente juntos ellos en el teatro. No sabe, lo que es único. No sé, pienso porque ahora que acá en Brasil tenemos mucho miedo de la censura, que cuando estamos siendo grabados y transmitidos, tenemos que tener mucho más cuidado de lo que hablamos de cuando no estamos. No sé si me hago entender, porque sí. Es algo complejo, pero pienso en esa transteatralidad en el sentido de que cuando estamos solamente nosotros acá en este ambiente y no estamos siendo grabados, es algo, pero cuando estamos siendo grabados y transmitidos, este pacto se cambia un poco. Claro, sí, está buenísimo, está muy interesante la observación, ¿no? Nosotros estamos poniendo mucho el acento en el espectador, pero habría que justamente poner el acento en la dialéctica entre el espectador y el actor, y poner también el eje específicamente en la dimensión del actor, ¿no? Creo que eso me parece bien interesante para este sistema de diferencias, ¿no? Pero, incluso, perdón, pensando sí. en esta dialéctica entre el actor y el espectador, que por supuesto esto tiene que ver, ahí Carol decía que sí, esta cosa que ya no es efímero y evanescente, sino que se vuelve algo repetible, pero me parece también muy interesante, por ejemplo, yo soy actriz, y como actriz sabemos que se actúa de forma diferente en el teatro que en el cine o en la televisión. Y como espectadores también sabemos que cuando vamos al teatro vemos de una forma y cuando vamos al cine vemos de otra forma actuar. Entonces también hay una dialéctica diferente
que se genera entre espectador y actor, si estamos hablando de teatro o hablando de cine. Y me parece también muy interesante pensar estos espectáculos que se empiezan a filmar, que la actuación también ya no es la misma actuación de un actor, porque sabe que está apuntando a un espectador que ya no está sentado en su butaca, quizás a muchos metros de distancia de un escenario, sino que está con una pantalla y va a haber un primer plano, y la actuación no puede ser exactamente igual que es fuera en el teatro. Entonces también hay algo ahí que cambia en esa dialéctica, porque evidentemente no hay espectador sin actor y no hay actor sin espectador, o sea, hay algo que ahí va en conjunto. Entonces es muy interesante pensar también en los cambios que se dan. Eso está en todo, eso está en lo convivial, en lo tecnovivial y en lo liminal. O sea, eso es común para el cine, para el teatro, ahí tendríamos lo que Aristóteles llama, ¿cómo se llama? El género próximo, ¿no? Es decir, en todos los casos hay actuación. Ahora, la gran pregunta sería, ¿y hay diferencia específica? Sí, hay diferencia específica, ¿no? Porque muchas veces, el otro día yo escuchaba a un crítico argentino que decía, bueno, no, pero hay gente mirando, como diciendo, si hay alguien que mira es teatro, pues si no, pará, pero y la televisión y el cine y todas las formas de telecomunicación que con sus... Entonces, el género próximo sería, sí, hay algo en común, hay experiencia, en todos los casos hay experiencia, en todos los casos hay actuación, pero suponete que llamamos por teléfono, lo que dice Paula, ¿no? Por ejemplo, a un actor y le decimos, mira, te estamos contratando para hacer Calderón de la Barca en el San Martín, en la sala Martín Coronado, ¿no? Es decir, vas a tener que saber decir el verso de Calderón de la Barca, pero además te tienen que escuchar hasta la fila última y vas a tener que trabajar de tal manera que convenzas a esos tipos que están ahí sentados para que no se levanten y se quieran ir, entre otras cosas, ¿no? O para que no empiecen a sabotear. Entonces ahí inmediatamente después lo llama, no sé, Francis Ford Coppola para decirle quiero filmar una película con vos. El tipo va a decir, bueno, yo soy actor, puedo hacer las dos cosas, pero no las voy a hacer de la misma manera, porque le van a pedir competencias diferentes, formas de actuación diferentes, ¿no? Suponete, tercer llamado que recibe, lo contrata Carlos Sorín para filmar como se dice, un comercial sobre aspirinas, suponete, ¿no? Qué actor tan solicitado, Dugatti. Claro, ponele Luis Machín, ¿no? Que una vez Machín me dijo que a la mañana terminó de filmar una película, a la tarde hizo una intervención en televisión y a la noche hizo 2 funciones, una en el Teatro Picadero comercial y otra, de ahí se fue corriendo a Pacheta para hacer El Mar de Noche. Todo eso en un miércoles. Yo aproveché, por supuesto, volando el comentario para decir, ¿y siempre actuaste de la misma manera? No, me dice, no. Yo no puedo actuar como trabajo, por ejemplo, en la intimidad de El Mar de Noche, con los espectadores a 1,5 metros, en convivio. No puedo actuar como actué para la televisión. Estaba filmando, creo que, no me acuerdo, era algo de estas series de televisión, por ahí Polka o no sé, alguna de esas. Sí, yo creo que igual, digamos, la diferencia que lo podríamos pensar, por lo menos acá en Buenos Aires, no sé, Carol, si en Brasil pasa lo mismo, pero lo que marca la gran diferencia entre el convivio y el tecnovivio, creo yo, es esa loa que se ha implementado al inicio de todas las obras teatrales en la ciudad de Buenos Aires, del apague sus teléfonos celulares, abra el caramelo ahora, aproveche a masticar, que se han hecho cada vez más, más extraordinarias, ¿no? Desde la inicial del acomodador diciendo apago el teléfono, hasta las cosas fabulosas que hacían en el Teatro de la Comedia, o incluso, ¿te acordás la versión de Las Mujeres Sabias? Cómo estaba incorporada esa loa cantada, sí, para que los espectadores, a un actor que sabe, o a una actriz que sabe que los están viendo exclusivamente con la intermediación de la pantalla, ni se va a molestar en decir apaguen los teléfonos celulares, abran el caramelo ahora.
ni nada que se le parezca. Está bueno, está bueno. Es una pauta Y como muy evidente. En eso también, Natacha, por ejemplo, aparece otro elemento que es el chat, ¿no? Por ejemplo, se le pide a los espectadores que traten de no usar el chat como un elemento distractivo durante la función, o al revés, se les pide especialmente que participen con el chat, que es algo que no, por ejemplo, en la escuela de espectadores no lo teníamos eso. Yo ahora, cuando miro el chat de Facebook y el de, ¿cómo se llama? El de Zoom, tengo la sensación de estar escuchando el pensamiento de los espectadores, que yo antes los veía mudos, es decir, todo el mundo está de alguna manera explicitando lo que está pensando en el momento, y realmente eso da una participación en las escuelas muy diferente, ¿no? O también, perdón, pensaba en esto de apagar o silenciar los micrófonos, que lo puede hacer uno o también lo puede hacer el que organiza el Zoom. Entonces, en el teatro, si alguien habla, no es que el director va a decir, bueno, por favor, baja la voz o cállate. Digo, no se puede. Acá hay algo donde, bueno, si hay una persona hablando, te pueden silenciar. O sea, hay como también una dinámica muy distinta que antes no pasaba. Sí. Sí, yo pienso que por ahí tendríamos que empezar a registrar esta lógica, ¿no? Que sería ver qué tienen en común y en qué se diferencian, ¿no? Y me parece que tendríamos que atender a estos detalles, ¿no? De todo lo que está apareciendo en la charla, ¿no? Porque, digamos, una poética, según Peter Brook, está hecha de detalles, de miles de detalles. Entonces, la idea sería que esos detalles de pronto constituyen una singularidad o son una coincidencia entre las distintas formas de teatro, ¿no? O de las distintas formas espectaculares, ¿no? A mí me gusta mucho también pensar eso, que estaríamos en un campo espectacular, ¿no? Digamos, todos, lo que tienen en común es que todos son espectáculos, ¿no? Los conviviales, los tecnoviviales, los liminales, son todos espectáculos, ¿no? Ahí, yo lo digo esto también porque con Natacha trabajamos en el instituto, bueno, Marina también está en el Instituto de Artes del Espectáculo, justamente. Entraría el convivial, el tecnovivial, el liminal, todo junto, ¿no? Pero luego vendría la posibilidad de hacer una distinción, ¿no? En las distintas experiencias, los distintos lenguajes. Por ejemplo, mi experiencia como espectador, relacionándome con una pantalla y con un chat, en principio, ni mejor ni peor, pero no sería la misma que estar inmerso en una situación convivial, en proximidad física, en territorio físico, con el actor, por ejemplo, ¿no? Digo, ni mejor ni peor, percepción de singularidades, ¿no? Y una pregunta interesante, si esas singularidades atraviesan o no atraviesan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Las pedagogías, que creo que ahí hay otro campo muy interesante. Digo, ¿cómo le enseñás a actuar a un tipo en convivio para una sala de 1.500 personas si no es pisando un escenario y trabajando en convivio con 1.500 personas? O sea, ¿cómo enseñás lo otro? Por Zoom es muy difícil, creo yo, transmitirle al actor la experiencia de actuar delante de 1.500 personas. Y suponete, además, mezclado eso con la dificultad por ejemplo, de decir el verso clásico, ¿no? De Calderón, que si te distraes, no sé, un segundo, yo supongo que estoy haciendo Zoom, tendría acá al lado en la compu, tendría por si acaso el texto de Calderón, lo voy subiendo, viste, así con el dedo. Pero en cambio, si estoy yo me acuerdo, no sé si la recuerdan, la versión de Calixto Vieito de El sueño, ¿cómo se llama? La vida de sueño de Calderón, cuando empieza el famoso monólogo de Rosaura, que lo hacía una gran actriz, Muriel Santana, ¿no? Era desesperante porque es un monólogo que dura como 10 minutos aproximadamente, son no sé cuántos versos, y te equivocás un verso, te vas al carajo, pero no podés improvisar Calderón de la Barca, ¿no? Entonces yo digo, eso hecho por Zoom y hecho en convivio,
sin escaleta, delante de 1500 tipos que de pronto pueden empezar a generar un campo de experiencia que te distraiga. Por ejemplo, la concentración, ¿no? Concentrarse delante de una cámara o concentrarse... Yo, por ejemplo, extraño mucho los ruidos de Puan. No sé si a ustedes les pasa. Las veces que hemos dado clase con fiesta en el patio o con, no sé, bombos y platillos y manifestación política y realmente era bárbaro porque en Puan el vidrio y la manija son entelequias, ¿no? O sea, no existen. Entonces no podía cerrar la puerta, no podía cerrar la ventana y bueno, ya convivíamos con ese bochinche. Ahora, por ejemplo, no lo tenemos, ¿no? Yo me siento como demasiado, me siento así como en el vacío, ¿no? Me falta el quilombo de Puan. Digo, bueno, eso es territorio, ¿no? Acá, por ejemplo, el territorio sería muy distinto, el estar en casa, digamos, y no atravesar lo que es el espacio tan significativo de Puan. Yo me imagino que a ustedes les pasa, ¿no? Esto de... Yo lo vivo siempre, no sé, paso el umbral de Puan y siento que estoy en otro planeta, ¿no? Hay algo de subjetividad en el territorio. Para los que no nos entienden, estamos hablando del edificio de la facultad al que no entramos hace más de un año, ¿no? Desde la semana de marzo, la segunda semana de marzo del 2020, ¿no? Y que es muy, muy bochinchero, es un edificio que no está diseñado para dar clase, obvio. Tiene un patio común, todas las aulas dan al patio y no hay acústica de nada. Y si no dan al patio, dan a la calle, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, extraño el basurero también. No sé si ustedes se acuerdan, el basurero en la 251, por ejemplo, ¿no? Bueno. Justo ayer, perdón, profe, me acordaba del frío de las clases, claro. de que un día que nos fuimos con la tacha unos, creo que 15 o 20 minutos antes, porque ya éramos así todos cubitos y... Yo que estaba parada, bueno, algo de movimiento, pero me parecía que iba a dar un shock a todos los que estaban sentados, los veía poniéndose azules de a poco. Bueno, ahí hay otras diferencias, ¿no? Territoriales, digamos. Pero bueno, está buenísimo lo que está apareciendo. Lo que pasa es que, digo, está bueno pensar eso, porque en realidad lo que estamos poniendo en evidencia es la manera a través de la cual el territorio modaliza las condiciones de expectación. Claro, digamos, es puesta en práctica de esa premisa teórica. Tal cual, y tal cual. La premisa, digamos, que estaría diferenciando al espectador teórico del espectador real. Sí, y al espectador convivial del tecnovivial, ¿no? Exacto. Porque una cosa, para llevarlo a la televisión, que yo creo que es algo que tenemos que estudiar. A mí me pasó cuando empezó la pandemia, y como yo hago crítica en un montón de lugares, revistas, y que lo primero que me preguntan es si puedo poder empezar a escribir sobre transmisiones por streaming o grabaciones en video. Vieron que salió todo el mundo con un cargamento increíble de cosas que estaban guardadas o empezaron a producir. Y yo le dije que sí, no tenía ningún problema, me encantó, me fascinó la posibilidad. Pero cuando vi el primer streaming, que me acuerdo fue un espectáculo que creo que se llamaba La Tortuga, un espectáculo, no sé si alguien lo vio, dirigido por Marcelo Alacino. Marcelo Alacino. ¿No? Exacto. Lo primero que yo sentí es me faltan herramientas porque ahora tengo que juzgar encuadre, tengo que evaluar texturas de transmisión, voy a tener que pensar, digamos, la narración a partir del enmarque de la cámara, ¿no? De lo que me quiere mostrar y lo que no me quiere mostrar con la cámara. Entonces me tuve que poner a estudiar televisión, tuve que buscar herramientas en la televisión y en el cine, fundamentalmente. Porque lo que aparecía como una gran novedad era la pantalla. La cámara, digamos, generando el efecto pantalla, ¿no?
Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que ahí el teatro se parece mucho más por las telecomunicaciones, digamos, se parece mucho más a la televisión en vivo o a todas las telecomunicaciones en vivo que al acontecimiento convivial al que tradicionalmente llamamos teatro, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que ya no podemos decir esto de por el hecho de que alguien mire, esto ya es teatro, o por el hecho de que alguien actúe, es teatro. Eso sería un error importante, ¿no? Sí podríamos decir, bueno, es un espectáculo, pero no necesariamente poner la palabra teatro como sinónimo de espectáculo, ¿no? Acá preguntaba, había un comentario antes de Marina, vinculado a las funciones del Cervantes. Creo que hay dos modalidades diferentes que estaría bueno para pensarlas, ¿no? Porque ya habla de Ifigenia, pero Ifigenia creo que no fue una producción, o sí fue, no me lo acuerdo. Si era una obra grabada previamente o una producción 2020 de Cervantes. Edipo, ¿no? Es la tragedia que se grabó hace poquito en el Cervantes fue Edipo, Fue Edipo. La versión de Vanegas. Sí, pero no era una de estas nuevas producciones que están haciendo incorporando el planteo audiovisual, sino que era simplemente la grabación de la obra como registro, que es lo que estuvo poniendo a disposición también el Teatro San Martín y muchos teatros independientes que tenían la obra grabada como registro, pero sin ningún planteamiento más allá de ese registro. De hecho, Natacha, el canal online del Cervantes nació en pandemia. Claro. No tenían antes un canal online y fue un poco, digamos, un parto sietemesino, o sea, salieron a colgar las cosas que ya tenían grabadas como archivo, digamos, y realmente tenían unas deficiencias brutales, las grabaciones se hacían muy difíciles de ver. Un espectáculo hermosísimo como La vida extraordinaria, por ejemplo, de Mariano Tenconi Blanco, era muy difícil de ver, muy difícil, por este problema que después ellos mismos empezaron a mejorar cuando hicieron el concurso, creo que se llama Nuestro Teatro, ¿no? Que son 36 obras que concursaron y que ahora las están colgando, creo, una por viernes, ¿no? En el canal online. Pero la verdad que era muy difícil, digamos, bancarse un espectáculo tan bello, además, como La vida extraordinaria, con ese formato de grabación, ¿no? Sí, bueno, lo mismo el San Martín, ¿no? Creo que estas modalidades híbridas que plantearon luego son otras maneras de pensar el vínculo entre el teatro y la pantalla. Y lo que pregunta acá Gustavo es si La Tortuga eran funciones sincrónicas. Sí, el streaming implica función sincrónica. Exacto. Y yo una cosita nomás que quería agregar, respecto al pasaje por las pantallas, digamos, porque nosotros tuvimos todo un periodo de pasaje por las pantallas y después una vuelta al convivio, que estamos ahora y creo que va a durar 15 minutos más porque en cualquier momento cierran todo otra vez por la disparada tremenda de casos, una segunda ola que ya no es que viene amenazando, sino que está muy posada, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, y es que por lo menos a todos los lugares en donde yo fui, lo que se hizo absolutamente evidente fue la primacía por la alegría a la vuelta, más allá de la obra, más allá del texto, más allá, había como una alegría tan grande en actores y actrices, y una alegría tan grande por estar ahí en los espectadores, que eso prevalecía por encima de cualquier otra cosa vinculada a la obra. Pero cualquier otra cosa. Yo nunca escuché aplausos tan fuertes como los que escuché en la pospandemia. No, ninguna pospandemia. En la vuelta a la presencialidad, en el teatro, y eso considerando que en un principio era el aforo de 30% y ahora el aforo de 50%. Y así todo, me parece que lo que se pone en primer lugar es esa alegría por el retorno del convivio, que no hace sino subrayar la diferencia entre convivio y tecnovivio.
tanto del lado de actores y actrices como espectadores y espectadoras. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo porque veo que se nos pasa el tiempo, ¿no? Insisto, nosotros no queremos fijar nada, ¿eh? Nada más proponer herramientas para pensar. Creo que están apareciendo varias líneas que después, bueno, se puede elegir continuar investigando, por ejemplo, a través de las monografías, ¿no? Hay una línea que creo que es interesantísima, es la de esto que plantea Natacha, ¿no? Los nuevos convivios en situación de profilaxis, ¿no? O llamémoslo convivios y protocolos, ¿no? Que realmente son muy interesantes. Otra línea me parece importante es la de observar en detalle los acontecimientos para percibir género próximo y diferencia específica. Por ejemplo, esto que decía Paula, que me pareció bien interesante, o lo decía Carol también, ¿no? Esta idea del actor que actúa de distintas maneras, ¿no? Y que afecta a cuestiones incluso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo sé que muchas cátedras tomaron la decisión de no dar clase de actuación, o cuando tuvieron que seleccionar los nuevos ingresantes, tomaron la decisión de que el ingreso se tomara convivial, por ejemplo, ¿no? Entonces, observar esas singularidades que me parece que tenemos que estar muy atentos a esas singularidades, ¿no? Y otro elemento, perdón, pensaba, por ejemplo, esto de la actuación en convivio, la actuación en tecnovivio y la actuación en situaciones de liminalidad, ¿no? ¿Qué pasa desde el ángulo del actor, desde el ángulo del receptor y también con la cámara, ¿no? El otro día Jorge Suárez en la Escuela de Espectadores comentó, creo que esto fue la primera clase, que si él hubiese sabido cómo estaba la posición de la cámara, cuando grabó Puzzle, el espectáculo que hizo con Osmar Núñez, ¿no? Hubiese actuado de otra manera, dice, porque le impactó al verse demasiada energía. Y dice, claro, es que yo estaba actuando para los que estaban sentados, eran unos poquitos técnicos y el director del teatro y qué sé yo, en la primera fila del Cervantes. Dice, si yo hubiese sabido que de todo eso no se iba a ver otra cosa más que la interacción nuestra, yo hubiese regulado la voz de otra manera, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un campo interesante. Y otra cosa que me parece interesante es la pregunta por la ética, ¿no? Que desde mi punto de vista, digamos, nosotros optamos por una visión pluralista, ¿no? Es decir, no hay ni mejor ni peor, lo que hay es una gran diversidad, ¿no? Hay una gran multiplicidad. Y el pluralismo, que es una corriente filosófica, ¿no? Que lo que propone justamente es la percepción de la diversidad, ¿no? De la intelección de la multiplicidad, ¿no? El pluralismo lo que nos estaría diciendo es que tanto deberíamos acercarnos a una experiencia convivial como a una experiencia tecnovivial, como a una experiencia... Es decir, no es que estamos haciendo River y Boca, ¿no? Ni tampoco haciendo un darwinismo berreta, ¿no? Del tipo, el convivio es la instancia premoderna, ¿vieron? Esas tonterías así de linealidades muy esquemáticas, ¿no? El convivio es premoderno y el tecnovivio es moderno y posmoderno. O sea, la verdad es muy pobre eso, ¿no? Porque, entre otras cosas, lo que sabemos es que en la vida contemporánea tenemos distintas temporalidades, ¿no? Atravesamos en un mismo día distintas temporalidades, ¿no? Pero bueno, un poco, no sé, Natacha, si estás de acuerdo con lo que digo, que es que vayan pensando qué es lo que más les interesa de todo esto, porque lo que a nosotros nos gustaría es que del seminario no necesariamente salga una visión universal de todo esto, ni mucho menos, pero sí algún tipo de producción de conocimiento concreta, pautada, a partir de ciertas coordenadas, ¿no?
Sí, a mí me parece que hoy salieron unas cuantas líneas, digamos, que me parece que son de interés y estaría bueno que las reserven y que las piensen por si tienen ganas de trabajarlas especialmente, que son las vinculadas en la dialéctica entre actores y espectadores, en convivio y en tecnovivio, por ejemplo, que digo, esos ya son dos temas diferentes, ¿no? Dialéctica en convivio, dialéctica en tecnovivio, son dos cosas distintas. ¿Qué pasa con la expectación en el retorno luego del periodo de abstención, si se quiere, ¿no? ¿Qué pasa con estas nuevas presencialidades? ¿Qué pasa con la expectación y la profilaxis? Me parece que son unas cuantas cuestiones que vienen a complejizar las categorías que ustedes tienen en la ficha de cátedra, vinculada a los espectadores reales, los espectadores implícitos, los espectadores explícitos, para qué tipo de espectadores son estos nuevos espectáculos que se están realizando, más allá del protocolo para la realización de espectáculos, ¿no? ¿Qué está pasando con estos espectadores implícitos, estos espectadores explícitos, estos espectadores reales de los nuevos espectáculos en la vuelta a la presencialidad, por ejemplo? ¿O qué pasa con el diseño de estos espectadores en los espectáculos realizados para el streaming? O en los espectáculos realizados para el tecnovivio. Serían como categorías de espectáculos diferentes que plantean vínculos diferentes con los espectadores. Y me parece que está buenísimo atender estos casos particulares porque son absolutamente novedosos. Nunca vivimos una vuelta de las restricciones, ¿no? Es la primera vez que vivimos esto y por eso todos estos casos son absolutamente novedosos, son absolutamente inquietantes y está bueno pensarlo en los detalles porque no son lo mismo, ¿no? Esto que decía Jorge al principio a mí me parece absolutamente fundamental. Hay cosas parecidas, pero está lo específico. Y en lo específico es verdaderamente donde aparece el despliegue de pensamiento, si no, es todo lo mismo. Es todo actuación, es todo teatro, y se anula en su propia definición. Exacto, exacto. Buenísimo, buenísimo. Yo les quería proponer, porque nos quedan muy poquitos minutos, si les parece, que nos está pidiendo la facultad. Nosotros tenemos que informar por el tema de regularidad, ¿no? Entonces, para que sepamos bien, digamos, quiénes están regularizando la materia, en principio sería entonces, Natacha, ¿vos podrías anotar los nombres? Así lo podemos mandar al departamento y Secretaría de Extensión. Sería entonces, Carol, vos estás por Extensión, ¿no? Por la Secretaría de Extensión. Así lo pienso, no estoy muy segura. Sí, me parece que estás porque tenemos que informar a la Secretaría de Extensión. Bueno, el caso de Cristian lo vamos a resolver en la semana te informamos, Cristian, cómo es la cosa. Después, igualmente, insisto, nosotros no tenemos problemas, pero sí tenemos que ver qué dice la facultad en relación a no sé si te van a reconocer la cursada, no te la van a reconocer, no sé cómo es la situación, ¿no? Y es una pena no tenerlo claro, lo vamos a hablar con ellos. Después estaría Cintia, ¿no es cierto? Gustavo está. Gabriela. Una cosita, perdón. Cintia y Gustavo están en carrera, ¿no? No están en extensión. En extensión están Carol y Marina. En artes. Yo estoy en la carrera de arte, sí. Exacto, sí. Y Gustavo también. Gustavo también. Creo que es el caso de Paula también, ¿no? Sí, y es el caso Hola, de ¿qué tal? Rocío. Es mi caso también, estoy en la carrera de arte. Gabriela, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Cómo es tu apellido, Gabriela? Justo. Luna. Bárbaro, porque también tenemos que mandar las actas de regularización. Si alguno no figura en las actas, después es un despelote eso, entonces tendríamos que aclarar bien si no están inscriptos, que puedan aparecer como inscriptos, bueno, toda esta cuestión. ¿Ustedes saben de algún otro compañero o compañera que esté y que no esté hoy presente?
Perdón, repaso una cosita mientras piensan la respuesta. Extensión serían Carol Pitzer y Marina Eva Posadas, y carrera serían Cintia Saxon, Gustavo Lorenzo, Gabriela Luna, Rocío Saldumbide y Paula Sartor. No me olvido de nadie. Y Cristian, que lo tenemos en puntos suspensivos. Buenísimo. Y Marina es de la carrera también, pero entró Sí, pero por está extensión. anotada por extensión porque me parece que ella ya egresó. Ah, muy bien, perfecto, listo, buenísimo, buenísimo, bárbaro. Entonces, en principio, yo no recuerdo que haya otros alumnos y alumnas. ¿Vos te acordás, Natacha, de alguien más? No, está la lista, pero la verdad que así, rápidamente. Bárbaro, porque hoy es nuestra tercera semana y ya tenemos que informar este tema de, digamos, ya entramos en un mes de cursada, entonces tenemos que informarle a la extensión y a la carrera de artes. Si ustedes saben de alguien más, por favor háganos llegar la información, pero creo que no, Bueno, y otra cosa que les quería comentar para la próxima, muy importante si pueden quedarse, digamos, ahora en la escuela, porque va a haber mucha información sobre el Festival Shakespeare, yo creo que nos va a dar un material muy interesante, no solamente por las grabaciones ya disponibles, sino porque van a hacer una cantidad de acciones, digamos, con Norma Leandro, con Ana María Picchio, con Mercedes Morán, a través de los textos de Shakespeare. Creo que van a ser, entre otras cosas, creo que está Elena Roger, Alberto Ajaca, haciendo, creo que es ¿qué es? ¿Un Hamlet, Natacha? ¿O vos te acordás? No. Ya mismo, había Hamlet y había Lorca también. Sí, Lorca es un Hamlet cruzado con textos de Lorca, me parece, ¿no? Y después, el texto que van a hacer, no, a ver, espera, me parece que eso de Hamlet y Lorca, creo que es lo que hace Norma Leandro con Mercedes Morán, me parece. Pero en todo caso, después, en unos minutos va a estar Patricio Orozco contando un poquitito desde Londres cómo viene la mano. La otra cosa que me parece interesantísima es, hay un registro disponible a través de la página del Festival Shakespeare Buenos Aires, de la grabación que hizo el Puma Goiti de Ricardo III. No sé si ustedes recuerdan, se hizo en el Parque Tays, en una reconstrucción conceptual del Teatro El Globo, el teatro londinense, ¿no? Digamos, no se hizo una reconstrucción ni histórica ni arquitectónica, pero sí conceptual a través de unos módulos, y es muy interesante la observación del comportamiento del público en esa función. Muy diferente al registro de Hamlet, que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, y al registro de Cardenio, que se hizo en el Teatro 25 de Mayo, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero lo que quiero decir es, vamos a tener ahí una cantidad de materiales interesantes, vayan viendo cuál les copa más, de pronto si podría ser, digamos, interesante para el trabajo de investigación, para el trabajo monográfico. Después lo vamos a tener a Cartoon, que ustedes saben, es un profundo defensor de los tiempos conviviales y está totalmente en contra de la tecnovivialidad en el teatro, ¿no? De hecho, tiene ese texto bien interesante de El tiempo y el teatro, ¿no? Que, digamos, si no lo tienen, lo ponemos a disposición, ¿no? Donde habla justamente de los tiempos tecnoviviales y los tiempos conviviales, ¿no? Es bien interesante. Pero una cosa que me gustaría aclarar es que a nosotros no nos interesa directamente lo que digan los artistas sobre su autoadscripción. Quiero decir, no vamos a sacar ninguna conclusión inmediata de un artista que esté enamorado del tecnovivio o de un artista que esté en contra del tecnovivio, porque nosotros no estaríamos trabajando
en el plano de las autoadscripciones, salvo que alguien quiera trabajar con entrevistas, ¿no? ¿Me explico? Suponete, no sé, hacer una encuesta preguntándole a 50 teatreros cómo vivió, cómo vive, qué piensa, cómo elabora su futuro en relación al convivio y al tecnovivio, ¿no? No sé, yo he pasado de un tipo como Pompeyo Viver, lo entrevisté el otro día en Radio Nacional y me decía, no, yo no tengo nada que ver con lo audiovisual, ¿no? Y paso a entrevistar a Diego Casado Rubio, que me dice, me cambió la vida, es lo más maravilloso, me voy a dedicar a hacer tecnovivio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Bueno, en principio, lo que tenemos que pensar es cuestiones teóricas, ¿eh? Podemos pensar, digamos, modelos teóricos que vayan más allá de las autoascripciones, porque el problema con la autoascripción es que de golpe lo volvés a llamar a Casado Rubio y te dice, odio el tecnovivio, decís, pero vos la semana pasada me dijiste lo contrario, ¿no? O al revés, lo ves a Pompeyo transmitiendo por internet y decís, Pompeyo, ¿qué me dijiste la semana pasada? Y dice, no, bueno, apareció una productora bárbara y estoy enamorado del tecnovivio. Entonces, no podemos pensar... digo porque el otro día también entrevistándolo a Spregelburg, él me decía que si la próxima generación, supongamos de 20, 30 años, decide que se le llame teatro a las transmisiones tecnoviviales, ya está, eso es así. Y en realidad no es así, ¿eh? Es muy importante que nosotros distingamos tres niveles, digamos, epistemológicamente, ¿no? Tendríamos un nivel que sería el de la autoadscripción, otro nivel que serían los conceptos de época y otro nivel que sería el teórico. Tenemos que poder distinguir esas tres cosas. Una cosa es, supongamos, en la Edad Media, por ejemplo, si yo le preguntaba a cualquier persona que hacía teatro, si hacía teatro, directamente no hubiese reconocido la palabra teatro. Digamos, la autoadscripción hubiera sido, no, yo no hago teatro, ni sé qué es eso, ¿no? O incluso en los conceptos de época me hubiera dicho, no, yo hago ludi, suponete, o hago juegos escénicos, ¿no? Digamos, hubiese utilizado las palabras que se usan en la época. Pero esto no quiere decir que no hicieran teatro. Desde el punto de vista teórico, pueden estar haciendo teatro sin autoadscribirse al teatro o sin participar de un concepto de época que reconozca la idea de teatro. Por eso, para nosotros es muy importante esta precisión epistemológica, que es, una cosa es la autoadscripción, muy cambiante, otra cosa son los conceptos de época, lo que decía Spregelburg, suponete, todos los chicos de 25 años empiezan a llamarle teatro a la televisión, suponete, el home theater, suponete, se impone eso, y otra cosa sería a qué vamos a llamar teóricamente, con una rigurosidad analítica, con una fundamentación y sobre todo con un acuerdo entre los expertos, a qué vamos a llamar teatro o espectáculos o artes escénicas o artes vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, paramos acá, ¿les parece? Así, una cosa que me encantaría es si ya van viendo algo que les interesa para el trabajo de investigación, que ya podemos ir tirando herramientas, pero también es muy importante que se den tiempo para seguir frecuentando lo que pasa en la escuela de espectadores, es decir, el encuentro con los artistas, la observación de los espectadores reales, las categorías que van apareciendo en la discusión, ¿no? Esta especie de guía del espectador, guía, digamos, conceptual del espectador contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, han aparecido ya el concepto de teatro documental, el concepto de site specific, el concepto de convivio, el concepto de tecnovivio. Es muy interesante esa enciclopedia que se va desplegando en las escuelas, ¿no? Y al mismo tiempo es muy interesante observar la reacción de los artistas reales y de los espectadores reales en el intercambio, ¿no?
Bueno. Una cosita nomás, Carol sí. pedía el texto de Cartoon, yo no encuentro dónde está el original, pero ahí en el chat puse un lugar donde lo reprodujeron. Yo lo tengo, cualquier cosa ¿Tenés el lo original? mandamos. Listo. Porque Es no me un acuerdo texto- dónde lo metí. Es un texto cortito que escribió Cartoon y que me lo pasó como prólogo a un libro mío y la verdad es una joya, es un texto bellísimo, bellísimo, donde Cartoon compara el teatro con la jardinería, por el tema de los tiempos. Es bien interesante. Bueno, la seguimos en la escuela. Cristian, en la semana nos comunicamos con vos y vemos entonces para que nos den autorización para que ingreses en el Facebook. Buenísimo, gracias. Macanudo. Adiós. Bueno, hasta luego. La seguimos. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.